La Escuela Bíblica Dominical abre sus puertas para descubrir juntos los tesoros de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a prestar mucha atención a nuestro estudio de hoy. De esta manera, continuamos con nuestro estudio del libro Un Dios, un mensaje. La palabra de Dios dice lo siguiente en Hechos capítulo 15, versículo 18. El Señor hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Sabe? Antes del comienzo del tiempo, Dios tenía en mente un plan claro para las personas. El mismo día que el pecado contaminó la familia humana, Jehová comenzó a anunciar su plan, pero lo hizo en código. Las Escrituras hacen referencia a este plan como el misterio de Dios. Y hasta el día de hoy, el plan y propósito de Dios para la humanidad sigue siendo un misterio para la mayoría de la gente, pero de forma innecesaria, porque Colosenses 1:26 nos dice que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ahora ha sido manifestado. Permítame darle un pensamiento que me parece que es asombroso en cuanto a la comprensión de la historia y el mensaje de Dios. Usted y yo somos más privilegiados que los profetas que escribieron las Escrituras. Nosotros tenemos la revelación completa de Dios. Ellos no la tuvieron. Nosotros podemos leer el final del libro de Dios. Ellos no pudieron. Primera Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12, dice: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Por qué Dios codificó su plan? Algunos han preguntado, ¿por qué Dios no reveló de inmediato a la humanidad caída lo que Él planeaba hacer? ¿Por qué es que ocultó su mensaje en misterio? Bueno, a pesar de que el Dios soberano del universo no nos debe dar explicaciones, en su benignidad nos ha dado cierta percepción de por qué codificó su plan para el hombre. Aquí voy a darle 3 de esas razones por las que Dios eligió desplegar progresiva y prudentemente su programa. En primer lugar, como explicamos con anterioridad, al revelar su plan paulatinamente, Dios proveyó incontables símbolos y profecías confirmadoras a la humanidad, además de múltiples testigos confirmadores para que las generaciones posteriores pudieran conocer con certeza el mensaje del único Dios verdadero. Segundo, Dios reveló su verdad de tal manera que la descubrirán solo quienes les importaba lo suficiente para escudriñarlo diligentemente. Como dice Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Muchos no hallan la verdad por la sencilla razón que un ladrón no halla a la policía. No quieren. En tercer lugar, Dios codificó su plan para ocultarlo de Satanás y sus seguidores. Fíjese lo que dice 1 Corintios 2, versículos 7 al 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si Satanás y los suyos hubiesen entendido el plan de Dios para derrotarlos, entonces no habrían hecho lo que hicieron. Dios diseñó su plan de tal manera que lo cumpliesen los mismos que quisieron frustrarlo.
¿Y cuál fue ese plan? La redención. Dios prometió enviar a un Salvador impecable al mundo, la simiente de la mujer, para librar de la condenación eterna a los descendientes rebeldes y delincuentes de Adán. En el momento justo de la historia humana, Dios cumplió su promesa. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Redimir significa comprar para sí, pagando el precio requerido. Cuando yo era joven, en casa de mis padres en California, tuve una perrita. Yo la alimentaba, la cuidaba y jugaba con ella. Y ella me seguía por toda la casa y se emocionaba cuando yo llegaba del colegio. Pero sabe, tenía un fallo, tenía un problema. A veces ella se escapaba de casa y vagaba por el barrio, aunque siempre volvía a nuestra casa, con la excepción de una vez. Ese día, cuando volví a casa después del colegio, mi perra no estaba ahí para saludarme. Llegó la hora de acostarme y todavía no había vuelto. Al día siguiente, mi padre sugirió que llamara a un refugio de animales, un servicio del ayuntamiento que encierra a gatos y perros callejeros por un tiempo limitado. Llamé entonces allí al refugio y tenían a una perrita como la que yo les describí. El perrero de la ciudad la vio suelta en la calle y se la llevó. Mi perra era impotente para salvarse a sí misma. Si nadie la rescataba, pagaría con su vida por haberse descarriado. Yo fui al refugio y estaba a punto de recuperar a mi perra, pero el oficial en el mostrador me informó que si la quería retirar, tendría que pagar una multa. Era ilegal que los perros estuvieran sueltos por la calle. Pagué la multa exigida y soltaron a mi perra. Qué contenta estaba de estar fuera de aquella jaula terrible y nuevamente junto al que la quería. Esta perrita había sido redimida. Mi experiencia de joven de pagar por mi perra errante nos da una leve idea de nuestra propia situación. Como pecadores rebeldes y condenados, no tenemos cómo rescatarnos a nosotros mismos. Dios envió a su Hijo al mundo para redimirnos pagando el precio necesario para el rescate, que era mucho más de lo que nosotros podríamos pagar. Salmo 49:7 dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Cuál fue el precio de nuestra redención? Bueno, primero permítame decirle que los profetas lo anunciaron. En Génesis capítulo 3 encontramos la profecía abreviada y codificada acerca del plan de Dios para redimir a los pecadores de las garras de Satanás. Escuchemos nuevamente lo que Dios dijo acerca de Satanás en Génesis 3. Él dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Con estas palabras, Dios expuso un bosquejo misterioso y metódico de su plan para tratar con Satanás y el pecado, de una manera consecuente con su naturaleza santa. Jehová anunció que Él proveería un redentor Mesías a la humanidad que derrotaría a Satanás hiriéndolo en la cabeza. La profecía también predijo que Satanás heriría el calcañar del Mesías. El Mesías, te herirá a Satanás en la cabeza y tú herirás al Mesías en el calcañar. ¿Cómo heriría la simiente de la mujer la cabeza de Satanás? La palabra hebrea traducida herir significa amoratar, romper, herir o aplastar. Según esta primera profecía, Satanás y el Mesías serían heridos, pero solo una de las heridas sería irreversiblemente fatal. Una cabeza aplastada es una herida letal, pero la herida al calcañar no lo es. Dios predecía que pese a que el Redentor prometido sería herido por Satanás y sus seguidores,
al final él sería victorioso sobre Satanás. Más tarde, Dios inspiró al profeta David para escribir estas palabras acerca del Mesías. El Salmo 22, versículo 16 dice: «Horadaron mis manos y mis pies». David también predijo que, aunque matarían al Mesías, su cuerpo no se descompondría en la tumba. En el Salmo 16 leemos: «Porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción». El libertador prometido vencería a la muerte. El profeta Isaías declaró el propósito de los sufrimientos, la muerte y la resurrección del Mesías. Él dijo en Isaías 53: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ve, aunque Satanás persuadiría a las personas a torturar y matar al Mesías enviado por Dios, todo sucedería según el plan anunciado por los profetas. El resultado final sería el triunfo total para Jehová y su ungido. Permítame dar unas palabras de sabiduría y advertencia. 1000 años antes de nacer Cristo, David escribió: «¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, el Mesías». Luego dice: «El que mora en los cielos se reirá. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían». En Senegal, donde la lucha es el deporte tradicional nacional, la gente tiene un refrán. Dicen: «Un huevo no debe luchar contra una piedra». ¿Por qué no debe un huevo luchar contra una piedra? Porque el huevo no tiene posibilidad de ganar. De la misma manera, todos los que se ponen contra Jehová y contra su ungido no van a tener éxito. Resistirse al plan de Dios es pensar cosas vanas. Los senegaleses también tienen este proverbio: «El leñero no corta a propósito el árbol de reunión». En esta árida región del mundo, la mayoría de las aldeas tienen un gran árbol que da sombra en el centro de la aldea, un lugar donde la gente puede relajarse, hablar y tomar té. ¿Cómo reaccionarían los de la aldea si un leñero comienza a cortar el árbol de reunión? Con muestras de gran indignación, le harían parar de inmediato. Todos los que se ponen en contra del plan divino de redención son como un leñero que golpea con su hacha el árbol favorito de la aldea. No van a tener éxito. «Oh reyes, sed prudentes», dice Salmo 2, «honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían». Durante las semanas finales de su ministerio en la tierra, Jesús comenzó a informar a sus discípulos de que en lugar de recibirle como su rey, los líderes políticos y religiosos demandarían su muerte. Lo que no sabían los integrantes del complot para matar a Jesús era que realmente estarían participando en el cumplimiento de lo predicho por las profecías, que las manos y los pies del Mesías serían traspasados como parte del plan de Dios para sacar de las garras de Satanás a la errante y débil raza humana. En Mateo 16:21 leemos: «Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario
ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, dijo: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El pensamiento de Pedro era parecido al de un famoso polemista al que oí declarar: un Mesías crucificado es como un soltero casado. Igual que ese polemista, Pedro todavía no había entendido el plan de Dios. Él pensaba que el Mesías debía establecer inmediatamente su prometido gobierno mundial, no someterse al error y la humillación de estar clavado en una cruz. Pedro tenía razón al pensar que el plan de Dios era instalar a Jesús como gobernador soberano sobre toda la tierra, pero se equivocó al pensar que el Mesías podría pasar por alto el dolor y la vergüenza de la cruz. La crucifixión del Mesías no sería un accidente. Dios la anticipó y la planificó desde la eternidad. Los profetas la predijeron. La simiente de la mujer vino para cumplirla. Hace algún tiempo me llegó a mi correo electrónico un mensaje que decía: usted está tan ciego que cree que Dios ni siquiera puede salvar a su propio hijo de ser crucificado. Bueno, como Pedro al principio, este escritor todavía no había entendido por qué era necesario que el Hijo del Hombre muriese y resucitase al tercer día. ¿Por qué era necesario un plan tan terrible? Ya que, como dijo esta persona que me envió el mensaje, Dios tiene el máximo poder, ¿por qué Él simplemente no echa a Satanás al infierno y declara perdonados a los descendientes de Adán? Jehová creó al mundo simplemente hablando, así que ¿por qué no redime al mundo simplemente hablando? ¿Por qué era necesario que el Creador, Verbo, se hiciera hombre? ¿Por qué el plan de Dios incluyó un Mesías sufriente, sangriento y muerto? En la próxima etapa de nuestro viaje, vamos a ver la respuesta a todas estas preguntas. Será hasta entonces. Así llegamos al final de la Escuela Bíblica Dominical. Ha sido un interesante tiempo en el cual hemos descubierto algunos tesoros de la Palabra de Dios. Si usted se quiere comunicar con este programa, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: red@bbnmedia.org, o puede escuchar nuevamente este estudio en nuestra página en internet bbnradio.org. La Escuela Bíblica Dominical es una producción de BBN. Agradecido por su sintonía, le extiendo la invitación para que juntos el próximo domingo sigamos estudiando la Palabra de Dios, aquí en la Escuela Bíblica Dominical. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.